¿Qué es la Santa Muerte? ¿Es un ángel? ¿Tiene algo que ver con el Dios de los cristianos? ¿Es alguna representación moderna de deidades ancestrales? ¿Y cómo o cuándo es que se forma este culto? Saludos a todos, bellezas del bosque. Como muchos saben, aquellos que me siguen en TikTok, este ha sido un tema bastante recurrente de parte de algunos o bien devotos o curiosos acerca del tema de la Santa Muerte que me han venido preguntando y razón por la cual hemos tenido cierta cantidad de videos hablando del tema. Sin embargo, en este video lo que vamos a hacer es tratar de reunir todo lo que allí se ha dicho. Es por ello que este video tiene el nombre de Todo sobre la Santa Muerte. Y no porque sea todo y no haya más, ya que seguiremos descubriendo más cosas, al mismo tiempo en que este culto seguirá cambiando y variando y teniendo distintas concepciones por parte de sus devotos, familiares, barrio, ciudad o incluso país. Porque si bien el culto tiene la cuna en México, este ya se venía expandiendo durante las últimas décadas, convirtiéndose en un fenómeno que merece atención. Antes de empezar con el video, tenemos que hacer una aclaración. Y es que sí, sabemos que la Santa Muerte mueve mucho las fibras de sus devotos y en esta cuenta no pretendemos de alguna manera criticar ninguna creencia. Esta cuenta, como muchos saben, es de carácter informativo. Se habla desde los hechos, no desde el populismo. Por tanto, lo que aquí se transmite tiene que ver con fuentes, con el máximo rigor posible, para poder acercar información a quien le pueda interesar y despierte quizás esa curiosidad de seguir profundizando cada quien por su cuenta. Por lo que los comentarios, sobre todo los ofensivos que vengan desde el populismo o el fanatismo, serán anulados y el usuario bloqueado. Sentadas las bases, vamos con el video. Es totalmente innegable que el culto de la Santa Muerte cada vez, sobre todo en las últimas décadas, ha venido creciendo en popularidad. Y esta misma popularidad ha venido alimentando las diversas tesis de diversos autores, sociólogos, antropólogos que quieren entender qué es todo esto, de dónde surge este culto, por qué es tan popular. Y sin embargo, hacia la primera pregunta de dónde surge este culto, pues no hay un consenso. Autores, por ejemplo, como Claudio Lomnis, en su trabajo Ideas de la Muerte en México, datado del 2006, sugiere, por ejemplo, que un posible origen de este culto, o como lo conocemos hoy en día, podría rastrearse hacia el siglo XIX, ubicando este en las cofradías de Chiapas, quienes rendían culto a San Pascual Rey en su forma esquelética, razón por la cual por ahí se desliza un posible atisbo de lo que hoy se refleja en los cultos a la Santa Muerte. Por otra parte, el antropólogo mexicano Francisco Javier Mireles Alonso enfoca su trabajo de investigación en el barrio San Miguelito, en la ciudad San Luis Potosí, allí donde hay un templo a la Santa Muerte y cuyos devotos sugieren que muerte pudo tratarse, sí, de una mujer que existió, pero de la que se desconoce su origen. De hecho, en este mismo barrio, muchos devotos y comerciantes sugieren que esta muerte podría tratarse de Santa Marta, de ahí porque la asociación entre los aspectos iconográficos y simbólicos de la misma. Y otros sugieren que su culto pudo haber venido de África, en este proceso de esclavización por parte de los europeos. Entonces vemos que hay muchas teorías sobre de dónde pudo haber venido este culto. Muchos devotos incluso sugieren que es un culto moderno, actualizado, del culto a Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Pero ya sea esta teoría o cualquiera de las ya mencionadas, ninguna puede cerrarse categóricamente como el origen del culto a la Santa Muerte. Todas estas teorías, algunas más plausibles que otras, nos demuestran precisamente que no hay consenso y que no es posible decir categóricamente cuál ha sido el origen de su culto. Pero independientemente de esto, ¿qué es lo que suelen decir sus devotos? Probablemente muchos que han interactuado con ellos o algunos que están viendo este video y son devotos puedan encontrar ciertas diferencias entre lo que uno y otro afirman. Por ejemplo, hay algunos, como bien dijimos, que sugieren que la Santa Muerte es el culto a Mictlantecutli y Mictecacihuatl, resumido en la figura de la Santa Muerte. Otros afirman que la Santa Muerte puede tratarse de un ángel más de la corte de Yahvé. Otros afirman que la Santa Muerte, de hecho, es una suerte de descendiente de Jesús y María Magdalena. Otros incluso afirman que la Santa Muerte es una persona que sí existió, como ya lo vimos. Otros afirman también que puede tratarse de la muerte misma, de un culto hacia lo que significa la muerte, personificada, graficada en la figura
que conocemos. De todas estas teorías, la que más parece ser plausible es precisamente la que representa de por sí a la muerte misma, sin que esto se confunda con que esta muerte recibiera culto ancestralmente. Y aquí vamos a explicar por qué. Entendamos que las culturas precristianas no concebían a la muerte como una deidad a la que se le rindía culto. La muerte es un estadio, al igual que la vida. Y desde hace 430.000 años aproximadamente, ya hay vestigios de que nuestra especie le da un valor a la muerte en sí. Es por ello que a partir de la muerte desarrollamos mucha de nuestra simbología. Pero esto implica que se concebía la muerte como una suerte de estadio, como bien decimos, similar a lo que es la vida. Por tanto, podríamos ya más adelante evidenciar que había dioses que tenían que ver con el estadio de la vida y dioses que tenían que ver con el estadio de la muerte. Entre estos, de los de la muerte, estaban los reyes del inframundo o los que te conducían hacia allá o los que tenían que ver con alguna manera en la que tú morías. Pero ninguno de estos dioses era la muerte. La muerte era el estadio donde estos dioses se movían. Y en el caso, por supuesto, de un posible culto moderno a Mictlantecutli y Mictecacihuatl, estos no serían precisamente la muerte, sino que son los dioses, señores del inframundo, lo que podría ser muy similar a, en la mitología griega, a Hades y Perséfone, que estos no es que sean la muerte, sino que residen en el inframundo. Lo mismo que estos reyes de los muertos, Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Por tanto, el culto era a los dioses del Mictlán, no a la muerte en sí. Lo que sí tenía la muerte era el valor que representaba para todos, como hemos visto, razón por la cual nuestra especie ha desarrollado su simbología. Es de hecho el cristianismo el que sí grafica a la muerte como una entidad, sobre todo una entidad opositora de la deidad principal, y esto lo vemos en el Apocalipsis de Juan, donde se dice que al último enemigo que habrá que derrotar al final de los días será a la muerte, siendo esta, como vemos, una enemiga máxima de, por supuesto, la deidad principal, porque supuestamente esta deidad principal es la que te salva de esa muerte, o al menos que durante la muerte te conduce hacia una salvación. Es así que la muerte adquiere este carácter de personificación, de alguna manera, para las concepciones, sobre todo polarizadas, que tiene el cristianismo. Razón por la cual, hoy en día, el culto a la Santa Muerte representa una suerte de deslinde de esta religión principal. ¿Cuál es la religión principal de México? El catolicismo. Es por ello que este deslinde sugiere que el culto a esta figura pueda beber de la simbología del catolicismo. Este deslinde convierte a este culto no en una religión, sino, como bien decimos, en un culto, porque no tiene un dogma establecido. Es por ello que, como vemos, no podemos decir, uno, categóricamente, cuál es el origen del culto a la Santa Muerte. Dos, no podemos decir categóricamente qué es. Y al mismo tiempo, no podemos decir categóricamente cómo es el culto a la Santa Muerte en una sola vía. Dado que este culto, al ser un subculto, va a variar por el devoto, sus creencias, su estilo de vida, su contexto, como también puede variar por barrio, por familia, por ciudad e incluso, hoy en día, por país, ya que si bien su cuna es México, hemos visto que este culto se ha expandido por varios países de habla hispana, países cuyas realidades o simbologías o formas de ver la vida varían entre sí, razón por la cual su vínculo con la Santa Muerte tendrá ligeras variaciones. De estas variaciones, por ejemplo, nos habla René de la Torre y nos comenta que si bien el culto a la Santa Muerte evidencia un alto contenido sincrético del catolicismo, también evidencia ciertas cosillas esotéricas, donde la Santa Muerte adquiere ciertos elementos de otras creencias, incluidas las del Feng Shui. Esto nos empieza a mostrar cómo el culto o el vínculo que tiene el devoto con la Santa Muerte varía según las creencias, la simbología de lo que ve de ese devoto. Por tanto, nuevamente, no hay forma de decir categóricamente así es el culto y lo demás no. Y es que, nuevamente, la Santa Muerte no es una religión, no comprende un dogma, sino que es un culto popular, un culto, como lo dice Mireles Alonso, urbano, que va a variar, va a cambiar, va a crecer y seguir creciendo conforme se desarrollan las urbes. Porque nuevamente, en palabras de Claudio Lomnis, en su trabajo Ideas de la Muerte en México, nos comenta que vivimos en un mundo de estilos y modas y que incluso la muerte no ha podido escapar de ello. Es por esto que este culto seguirá cambiando, variando y, ¿por qué no?, creciendo, pero conforme va creciendo
y siendo un culto y no un dogma, encontrará distintas formas de desarrollarse según como vemos el devoto, el barrio, la familia, la ciudad o el país. Esta es la razón por la que encontrarás devotos diciéndote qué cosa es para ellos la Santa Muerte y cómo se lleva el culto. Pero si te mudas a otro barrio o vas a otra familia y a otra realidad, tendrán otra forma de decirte qué es la Santa Muerte, qué representa para ellos y cómo es su forma de culto. Por tanto, es imposible, sobre todo en este fenómeno antropológico de crecimiento de culto a la Santa Muerte, poder decir categóricamente así es y lo demás no. Por tanto, ¿qué es la Santa Muerte? Cada devoto tendrá una respuesta sobre lo que significa la Santa Muerte. Cada una de estas tendrá un valor para ese devoto o esa familia, pero cada una de estas también encontrará diferencias entre sí, razón por la cual cada una será válida para cada devoto y familia. Tampoco podemos responder cuál es el origen de su culto. No hay una respuesta categórica, a pesar de que muchos devotos puedan, si no, atribuirse el conocimiento de este origen, pero esto viene desde el carácter populista y no de los hechos, porque los hechos nos demuestran precisamente que no se puede decir categóricamente cuál es este origen. Y finalmente, es Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Esto adquiere mucho valor para muchos devotos que tienen y sostienen este arraigo y orgullo por la ancestralidad del territorio que hoy habitan. Sin embargo, no podemos olvidar que mucho de este arraigo ha venido siendo, de alguna manera, mal interpretado debido a este proceso de unificación de tradiciones cuasi forzado que propone precisamente Manuel Gamio en los inicios de la antropología en México, en este documento llamado Forjando Patria. Este intento de forzar lo actual con lo ancestral, poco a poco obviamente se fue desligando de una manera un poco más orgánica. Y es precisamente la Iglesia Católica la que señala a la Santa Muerte y su culto como algo ancestral. ¿Por qué razón? Porque precisamente al existir cierta atención sobre este culto versus otras figuras dentro del catolicismo, como podrían ser la Virgen de Guadalupe, se pretendió sacar este culto y tildarlo de una supuesta adoración a nada católico, sino a algo mucho más precristiano. Entonces, tampoco podemos decir categóricamente que la Santa Muerte hoy en día represente un culto actual a Mictlantecutli y Mictecacihuatl, como tampoco podrían ser Ajpug o Ajalpug o Tzitzin y otras deidades del inframundo que tuvieron que ver con las culturas de aquella región antes del cristianismo. Todo lo que tiene que ver con el origen de este culto y qué es exactamente se sigue moviendo en el campo de las hipótesis. No damos todavía y no se tiene todavía una respuesta categórica. Por ello es que este video, si bien se llama Todo sobre la Santa Muerte, es un poco el acercamiento de todo lo que podemos tener a la mano y quizás hay muchas cosas más que se pueden incluir aquí. Sin embargo, quiero dejarles varias de las fuentes consultadas para que ustedes también puedan profundizar en ellas. Pero por ahora, lo que sí sabemos, lo que sí tenemos, es que este fenómeno está creciendo mucho más, en donde muchos de sus devotos encuentran en esta figura algo, una respuesta, una salida a ciertas cosas que la religión principal o la religión de turno no les está ofreciendo, o que, de alguna manera, incluyen este culto como una suerte de ingrediente más a añadir a esa religión, que en este caso, siendo la principal en México el catolicismo, demuestra por qué la simbología que se trae el culto a la Santa Muerte bebe mucho de esta religión. Espero que el video les haya gustado, espero que compartan si es que les parece interesante esta información y que puedan profundizar en el estudio de esta figura, de este culto, porque hay mucha tela por cortar todavía. Mi consejo es que cuando veamos las cosas, las veamos quitándole el carácter populista, quitándole el carácter fanático y nos ciñamos a los hechos, a la historia, a lo que hay. Porque sí, muchas veces podemos tener un sesgo al mirar ciertas cosas o leer ciertas cosas gracias al fanatismo o al populismo, porque es evidente que el populismo muchas veces pesa más. Me dijeron que así es, yo creo que así es, pero cuando se ponen a profundizar en los hechos y en cómo fueron las cosas, al menos hasta donde hay hallazgos, es cuando a veces surge esta dicotomía entre el populismo y los hechos probados. Así que al investigar, sigamos haciéndolo sin el carácter populista y ciñámonos más a los hechos, porque como bien sabemos en esta cuenta no alentamos la fe ciega. Nos gusta compartir información, acercarla en una plataforma tan sencilla como esta o como TikTok para que la gente que le interese el tema pueda despertar esa curiosidad y profundizar en el mismo.